Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien, estén en armonía y en paz en su hogar, en su familia y todos muy bien. Mi nombre es Rubí. Gracias una vez más por estar aquí y hoy te quiero contar una historia de un hombre en los tiempos de Jesús que visitó su hogar. Y te quiero leer la cita que está en San Lucas 19, del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, si tienes referencia en tu Biblia, más adelante o más atrás más bien encontrarás Jesús y Zaqueo. Tal vez has oído mucho la historia de Zaqueo, quién era este hombre, ¿verdad? Pero te quiero contar y profundizar porque tal vez no has investigado al 100. Dice la palabra de Dios que Zaqueo era un publicano, jefe de publicanos. Yo muchas veces sabía y oía esa palabra publicano y la oía en la iglesia y la leía en la Biblia, pero realmente nunca me puse a investigar quién era un publicano. En el tiempo que Jesús vino a la tierra, el pueblo de Israel estaba bajo el mando y las órdenes de los romanos. Y en ese entonces Roma cobrado impuestos al pueblo, les hacían tributarios a todas las personas que las esclavizaban o que estaban bajo sus órdenes para que pagaran impuesto a Roma. En aquel entonces había esa situación. Para el pueblo judío eso era algo que no les agradaba, y pues yo creo que a nadie, en verdad. Hoy actualmente nosotros también pagamos impuesto por nuestra propiedad, por tener un carro, y parece injusto, ¿verdad? Pues en aquel entonces también era lo mismo, se cobraba impuesto. Entonces los romanos, ¿qué hacían? ¿Qué les pasaba? Para ahorrarse la pena de andar cobrando uno por uno, ponían como a subasta o arrendataban aquellos impuestos sobre un judío rico o sobre alguien que quisiera pagar una cuenta. Vamos a suponer de un pueblo, de una ciudad, decían: dame tanto y hazte cargo tú. En aquel entonces eso hacía un publicano. Y tristemente a veces también eran los mismos judíos que aceptaban gente que tenía dinero y economía y decía así: yo compro eso, te pago tanto y después yo me hago cargo de andar cobrando ese tributo a mi pueblo. Entonces para los judíos le era una ofensa que otro judío ayudara a los romanos para cobrar el impuesto, para cobrar el tributo. Entonces Zaqueo era así. Había tenido la economía y compró esa ciudad que era Jericó para cobrar impuestos. Entonces se hacía patrón o dueño de ese lugar y delegaba empleados o gente que le decía: ¿sabes qué? Te vas por esta colonia, tú te encargas de esta colonia, cobra esta colonia, y tú para allá y para acá. Y así tenía gente que cobraba tributo. ¿Y por qué? Por una propiedad. Corría el gobierno cobrarte impuestos. En aquel entonces para los judíos era una ofensa que se les pagara por una propiedad. ¿Por qué? Porque ellos entonces que le cobraran impuestos pues no les gustaba. Entonces dice la Biblia que Zaqueo era un hombre publicano y tenía y jefe de publicanos, o sea, de más personas que cobraban tributo. Y el pueblo de Israel no aceptaba a ellos porque los consideraban traidores. ¿Por qué? Porque también se enriquecían ilícitamente. Hoy como hoy nosotros también no nos gusta a veces nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque explotan al pueblo, porque sobornan, porque se enriquecen, y cuánta pobreza hay. Aquel entonces era lo mismo también. Y lo peor era que pues decían: ese nos traicionó porque es de nuestra propia tierra y está de empleado para los romanos. Y por eso Zaqueo no era bien visto en aquel entonces. No les caía bien, no les gustaba ningún publicano. Para ellos eran traidores, pero también les decían pecadores. ¿Por qué? Porque traicionaban, porque ofendían a Dios, porque se veían que eso era un pecado, así lo tomaban.
pagar impuestos era un pecado que ofendía a la presencia de Dios. Por eso le decían pecadores. Entonces Jesús viajó o fue a la ciudad de Jericó, el lugar donde vivía Zaqueo. ¿Y sabes qué pasaba ahí? Pues Jesús para ese entonces ya era una celebridad, ya era una persona muy famosa, que ya se oía por toda la tierra de Israel y mucha gente lo quería conocer. Es lo mismo que si un famoso, un cantante, un artista, un político llegara a tu colonia, a tu ciudad, simplemente la curiosidad por ir a verlo. Pero Jesús no era cualquier persona. Jesús era un enviado de Dios, era el Hijo de Dios y traía algo nuevo para las personas. Entonces así, Zaqueo también tenía esa curiosidad. Yo lo quiero conocer, yo lo quiero ver. Pero cuando Jesús llegó, ¿cuánta multitud no había? ¿Cuántos no lo rodeaban? Y Zaqueo tenía un problemita. Era chaparrito, dice la Biblia. Era chiquito. Y entonces imagínate cómo iba a acercarse con Jesús si estaba rodeado de tanta gente y no podía verlo. Y yo dice, yo lo quiero conocer, yo quiero saber quién es Jesús, porque quiero saber, se emocionaba, tenía la necesidad de conocerlo, tenía la necesidad de verlo, aunque sea se conformaba con verlo. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Va a pasar Jesús y yo no lo puedo ver. Se me va la oportunidad de conocer al Maestro, al mejor sabio sobre la tierra. Quería verlo. Y entonces se le ocurrió una idea. Y vio por ahí, dijo, ¿qué estará bueno? ¿Qué estará? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que vio un árbol. Y dice, por ahí va a pasar Jesús. Y se le dio la grandiosa idea de subirse al árbol. Y cuando se subió al árbol, dijo, por aquí pasará y desde aquí tendré una mejor vista para ver al Maestro, ¿verdad? Pues claro, te subes a algo alto y se dice mirador y tienes una mejor visión de todo, ¿verdad? Y eso hizo Zaqueo, se subió. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que conocía los pensamientos de todos los hombres. Y sabía que Zaqueo lo quería conocer, pero todos lo rechazaban porque era el pecador, era el publicano. Ese cobrador de impuestos no lo queremos, lo rechazaban. Imagínate si se quería acercar todos. Vete por allá, Zaqueo, vete por allá, no te queremos ver. Eres un pecador, ni te acerques al Maestro que es santo, ¿verdad? Pues él se subió mejor al árbol, nadie lo iba a correr de ahí. Y desde ahí vio al Maestro cuando iba pasando debajo de ese árbol. Pero dice la Biblia que Jesús levantó sus ojos y vio que Zaqueo estaba trepado en el árbol. ¿Y qué le dijo? Zaqueo, ¿qué haces en el árbol? Dice, le dijo, ven, bájate, porque a tu casa quiero ir. ¡Ay, qué noticia tan grande para Zaqueo! ¡Qué emoción!, ¿verdad? Que Jesús venga a tu casa, sea un invitado de honor, no cualquiera tenía esa bendición en aquellos tiempos. Y a Zaqueo se le dio esa bendición. Llegó, dice, y bajó emocionado, lo recibió en su casa y todos los demás empezaron a criticar a Jesús. Dijeron, ¿cómo es capaz de que este hombre entre en esa casa de ese publicano, de ese pecador? Porque a veces señalamos a muchas personas, porque creemos que nosotros somos mejores que otros, pero no. Realmente Jesús dijo aquí, vine a salvar lo que se había perdido. ¿Qué había pasado con Zaqueo? Se había extraviado del camino. ¿Por qué? Porque sobornaba, porque cobraba impuestos más allá, porque se enriqueció ilícitamente. Y Jesús dijo, hoy vengo para acá. Y dice que cuando llegó a la casa de Zaqueo, él se emocionó, él se arrepintió. Él dijo, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que he traicionado a mi pueblo, reconozco que he traicionado a mis hermanos, reconozco que he sobornado, reconozco que me he enriquecido ilícitamente. ¿Y que dijo Zaqueo? En este momento dice, puesto en pie, Señor, la mitad de mis bienes. Fíjate, a pesar de que él amaba el dinero, pero Jesús vino y los sanó, se arrepintió, dijo, la mitad de mis bienes, de todo lo que tengo, se lo daré a los pobres. Aquella gente que está en desgracia, aquella gente que no tiene recursos económicos, yo la mitad. Imagínate cuánto dinero tenía Zaqueo para darle a todos los pobres. Y después dijo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces tanto. Imagínate, ese no esperó más. Él no decidió esperar más tiempo. Él de verdad se había arrepentido con un corazón sincero. Él de verdad deseaba y añoraba la presencia de Jesús en su vida. Y cuando Jesús llegó ahí, dijo, yo me arrepiento
y regreso y pago aquel error. Y si a alguien le robé, y si a alguien le quité su propiedad, y si en alguien me aproveché, se lo devuelvo 4 veces tanto. Eso fue algo sorprendente, porque en aquel entonces la gente y todos, muchos aman las riquezas, los bienes materiales, y no estamos muy dispuestos a desprendernos de lo económico. Jesús dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entre más ames el dinero, más te alejas de Dios, porque en primer lugar lo tiene que tener Dios en tu vida. Y en ese entonces Zaqueo era un hombre muy rico, y es muy difícil que un rico se desprenda de sus economías, de sus riquezas. Pero Zaqueo había reconocido que no había hecho las cosas bien. Había reconocido que había hecho las cosas mal. Y por eso dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, por cuanto dijo, él es hijo de Abraham. Entonces Jesús dijo también: yo he venido para que toda la gente que se había perdido vine a buscar. Por eso vino a buscar a Zaqueo, porque sabía que Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús. Lo añoraba en su corazón, lo deseaba en su vida, y por eso Jesús le dio esa oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de que Jesús también visite tu hogar. Hoy tienes la oportunidad de que Jesús también visite tu vida. ¿Quieres recibirlo? Así como Zaqueo se arrepintió, y fue un arrepentimiento genuino, verdadero, y les aseguro que a partir de ahí Zaqueo no volvió a ser el mismo hombre, ladrón, tramposo, sobornador, abusivo, sino que hubo un cambio verdadero en su vida. Jesús hoy quiere ser morada en ti. Jesús hoy quiere habitar cerca de ti. Entonces dale la oportunidad como Zaqueo lo hizo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente reflexión. Que tengas muy buen día.